Es bueno verlos esta mañana. Si tienen una copia de las Escrituras con ustedes, vayan hacia el libro de Esdras, capítulo 3 en el Antiguo Testamento. Empezamos ahí, vamos a continuar ahí. Voy a tomar una pausa un momento para hablar un poquito acerca del Día de las Madres. A veces, y si han estado aquí un tiempo, ya saben que esto es lo que hacemos aquí, pero casi nunca hacemos algo grande sobre este día. A veces tampoco hacemos algo grande sobre el Día de las Padres. No hacemos algo grande acerca de muchos días festivos, pero esta siguiente semana voy a tener un podcast o un blog acerca de lo que hace una mujer poderosa, pero algo de que nos alejamos acerca de hacer algo tan grande para mamás es que a través de los años creo que como en la iglesia, en cuanto a la iglesia, finalmente somos un poco más sensibles a la realidad. Que había un día que vendrías a la iglesia, Día de las Madres, y todos saldrían culpables porque la mamá despertaría y diría, quiero que vayan a la iglesia conmigo, y todos dicen, bueno, vamos a ir a la iglesia con mamá y todo eso. Y luego llegas y tuviéramos algo para todas las mamás, y algo para que te pusieras, una rosa o algo. Y luego todas las mamás que se paren, nada mal con eso. Pero hace algunos años me senté en un salón y les pregunté a algunas mujeres de nuestro staff que se sentaron conmigo y con John, maybe otras personas, y empezamos a hacerles preguntas acerca del Día de las Madres y cómo se siente. Y me recuerdo cuando John y yo nos fuimos de la junta. Vamos a acordar la siguiente vez que tengamos una junta de mujeres que estemos más preparados para esa junta. Pero pudimos escuchar historias, muchas historias, tantas historias del dolor del Día de las Madres como la celebración del Día de las Madres. Escuchamos la historia de tener que ser recordado de abortos, o la historia de ser recordado de abortos o pérdidas de bebés o de niños. Escuchamos la historia acerca de batallar para tener hijos, y que era el peor día del año y no quiero ni venir a la iglesia este día. Yo les diría que hay tantas mujeres en nuestra comunidad aquí en Odessa que asumen que no tenemos este día festivo, y otros quisieran que sí lo tuviéramos. Por eso no nos ven haciendo algo tan grande acerca de esto y pidiéndole a todas las mamás que se pongan de pie, porque creo que somos un poco más sensibles. Una mujer después del primer servicio vino a darme las gracias y con lágrimas en los ojos, compartiendo conmigo la historia de su vida y por qué era bueno venir a la iglesia y no preocuparse con culpabilidad y vergüenza. Espero que entiendan eso. Si piensan que estamos mal direccionados y que necesitamos escuchar lo que ustedes tienen que decir, tal vez deban de quedarse con sus ideas ustedes mismos. Eso es lo que vamos a hacer. Feliz Día de las Madres a ustedes. Un poco de gracia ahí. Esdras capítulo 3. Así que estamos en este viaje mientras estamos a punto de entrar a nuestro segundo campus que va a abrir en Odessa. Es tan increíble que tan rápido viene, y nos da gusto que estén con nosotros. Y en el campus norte estamos entrando a esta situación de cuando Dios nos llama a cosas más retantes, momentos de Dios. Ya hablamos de eso la semana pasada cuando llegamos a Esdras capítulo 3, que es el único capítulo que vamos a ver, y luego vamos a ver otros pasajes en el Antiguo Testamento. Vamos a entrar a la situación de lo que Dios hace o cómo trabaja en nuestros corazones y vidas antes de tomar otro paso hacia adelante. En otras palabras, hay un sentido de que Dios se mueve en nuestras vidas y nos está haciendo crecer, y usamos esta frase aquí de que no hay ningún momento neutro, siempre está trabajando en nosotros y invitándonos a hacer nuestro trabajo en su obra. Nos invita a caminar con Él, y decimos, Dios, queremos caminar contigo en esto. Y el libro de Esdras nos ayuda a ver que antes de que tomemos un paso más, yo llamaría esto, hay una reorientación. Otra palabra bíblicamente que tal vez se aplique aquí es arrepentimiento. Es como un reseteo. Para que se imaginen de lo que estoy hablando. Si están caminando con Dios y tienen un sentido de que Dios está haciendo algo, estoy caminando con Él, empiezo a ver que tal vez voy
voy a usar esta palabra, llamándome hacia algo o llevándome hacia algo que nunca hubiera soñado o imaginado. Estoy caminando y decidí obedecer, ok, Dios, vamos a hacer esto. Cuando estoy hablando esta mañana es que Dios, parándonos un momento, y lo van a ver en el texto de Esdras, nos para un momento para asegurarnos que nuestra perspectiva, nuestra orientación es correcta. Y luego, ya que está listo eso, ya entramos a la siguiente cosa. No es, ya decidiste obedecer, ya decidiste moverte hacia eso. Va a hacernos tomar una pausa antes de seguir avanzando. Y creo que hay dos cosas específicas que él hace en ese momento de pausa antes de seguir avanzando. ¿Tiene sentido? ¿Están conmigo? Esdras 3, vamos a entrar a este pasaje. Unos nombres difíciles aquí. En el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Acuérdense la historia de que los hijos de Israel, los judíos, habían estado en cautiverio por Babilonia y Siria a 586, 590 antes de Cristo. En una generación después van a regresar a Jerusalén. Vemos a Esdras y Nehemías, se van a reconstruir el muro y el templo. Entonces, Esdras y Nehemías eran líderes durante ese tiempo. Ya han estado en prisión, han estado en cautiverio, han estado fuera de su país. Ahora van a regresar. Imagínense a lo que están regresando. No están regresando a un lugar que ya está construido. Están regresando a un lugar que ha sido destruido, que es ya basura. No están regresando a esta cosa hermosa, están regresando a algo donde van a tener que depender de Dios. Verso 2. Entonces Jesúa, le podemos llamar Bob, hijo de Josadac, con sus parientes que eran sacerdotes, y Zorobabel. Aquí está la frase importante. Empezaron a construir el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos. Muy importante, la primera cosa que hacen es a poner un recordatorio. Es algo importante del altar, porque tal vez ustedes no construyeron su altar esta semana. Pusieron este altar para recordar. Van a hacer cosas del Antiguo Testamento, como en el verso dice que para ofrecer holocaustos según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. Verso 3 y verso 4 y verso 5 hablan acerca de estas cosas que ellos hacen para recordar lo que Dios ha hecho. Veremos en las próximas semanas también cómo recuerdan lo que Dios ha hecho. Vean el verso 6. A pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo, desde el primer día del mes séptimo del pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. Luego dieron dinero a los albañiles y carpinteros, a los de Sidón y Tiro. Les dieron comida, bebida y aceite para que por mar llevaran madera de cedro hasta el Líbano, hasta Jope, conforme a la autorización que había dado Ciro, rey de Persia. Voy a caminar con ustedes a través de esto. Les voy a dar un ejemplo físico. Empezamos a obedecer a Dios, pero en cuanto llegamos a la orilla, vamos a entrar. Creo que cuando hablo con las parejas jóvenes, que escuchas que están enamorados y hablas con el muchacho y dices, vas a pedirle que se case contigo, casi llego. Ya que llegas a casi, y luego piensas, ¿qué va a suceder? Y piensas, ya compraste el anillo, todavía no, y luego compraste el anillo, y qué día bien, tengo que tomar un respiro y todo eso. Es donde estaban los hijos de Israel. Llegan a este lugar, Dios los ha llamado. Ahora va a haber una pausa antes de entrar al siguiente paso. Y no voy a poner notas en la pantalla, pero voy a leerles lo que está en mis notas, que creo que es algo de lo que sucede en esa fase de pausa. Esto escribí yo en mis notas. Moviendo y avanzando y creciendo con Dios siempre va a requerir ajustes. Tal vez dirías un reseteo en mi perspectiva. Lo voy a leer otra vez y luego voy a hablar con ustedes acerca de eso. Moviendo, avanzando, creciendo con Dios, siempre va a requerir ajustes. Tal vez dirían hasta un reseteo para a mi perspectiva y la forma como yo veo las cosas. Ahora,
De lo que yo estoy hablando es que tú y yo tomamos parando un momento para ya sea construir un altar o recordar los altares en nuestras vidas. Voy a definir un altar para ustedes porque la mayoría de nosotros tal vez no construimos uno esta semana. Tal vez te inclinaron a uno. Lo más seguro es que lo ponemos en la pared en nuestra sala y le tenía un control remoto, pero de eso no estoy hablando. Tal vez ustedes manejaron su altar el día de hoy. Tal vez pasaron 5 días en su altar, pero de eso no estamos hablando. Hacemos altares de las cosas equivocadas, pero les voy a dar una definición de altar y luego ayudarles a ver esto. Un altar, y esto nada más soy yo hablándoles, no viene de un diccionario teológico. Yo creo bíblicamente para ti y para mí, como seguidores de Jesús, altares pueden ser definidos como un lugar o un recordatorio de quién es Dios, todo lo que Él ha hecho para que yo pueda confiar en Él aún más. Lo voy a leer otra vez. Como un seguidor de Jesús del Nuevo Testamento, ahora ya que vino y Jesús y murió en la cruz, fue enterrado, resucitó del sepulcro y ahora vivimos en él. Los altares para nosotros son lugares o recordatorios de quién es Dios, todo lo que ha hecho para nosotros, para que podamos confiar en Él aún más. Les voy a dar unos ejemplos. Nos escuchan hablar acerca de la historia de Stonegate todo el tiempo. Creo que ustedes escuchan. Y se regresan a la historia de Stonegate y hablan de altares donde podemos regresar y ver que Dios hizo algo aquí. Por ejemplo, uno de los primeros altares en la existencia de esta iglesia, y algunos de ustedes estaban aquí, algunos ni saben de qué hablo, es cuando un hombre que se llama Mike Gakey y su esposa Stephanie vinieron a mi oficina. Y yo me acuerdo, los conocía como Ken and Barbie, como la pareja perfecta, hasta tenían un Jeep y un Dachshund, entonces eran como... Era como el molde perfecto. Y me acuerdo que tenían unas luchas en su matrimonio. Algunos ya saben la historia, otros no. Pero cuando llegaron a mi oficina y se sentaron en mi oficina, Mike me ve y me dice, pensamos que tal vez debas de saber el resto de la historia de nuestra relación. Y luego Mike empieza a contarme la historia de dejar a Stephanie para buscar una relación del mismo sexo. Y luego yo empecé a escuchar la historia de lo que era para un hombre que luchara con una atracción de otro hombre o homosexualidad y ser obediente a Dios y cómo Dios cambió su vida. Tal vez recuerdan esa historia. Yo le dije a Mike y Stephanie, creo que necesitan compartir esto con la iglesia completo. Esto hace mucho, en 1999, 2000, 2001. Yo me acuerdo haber pensado a mí mismo en privado, esto es Texas del Oeste, no estamos en Nueva York y yo no estoy seguro cómo va a funcionar esto. Pero Dios hizo algo increíble. Yo me acuerdo que ese domingo estar sentado en la plataforma con Mike y Stephanie contando su historia. Me acuerdo su firma de abogados completo estaba aquí. Era abogado en ese tiempo, todavía no estaba en staff y de repente desaté algo tan grande que se convirtió en un ministerio, que se convirtió en Cross Power Ministry. Cosas increíbles. Y personas me preguntaron a mí, dame un altar que puedas regresar y decir, ese es un lugar donde sacrificamos y Dios nos recordó de qué tan grande es Él. Ese fue un momento, porque yo me puedo regresar a ese momento y decirle, si en ese momento Dios alambró el ADN de Stonegate Fellowship, que dijimos, no nos importa dónde vienes, aquí Dios te ama. Y me puedo acordar de otros marcadores, a llamar a nuestra iglesia a dar lo que ha hecho Dios en Sudán, lo que ha hecho Dios en la ciudad aquí, y puedo recordar marcadores personales también en mi propia vida. Yo sé que cualquier momento cuando estoy cerca de Arkansas Sur, esta ciudad que se llama Siloam Springs, Arkansas, que yo voy a encontrar una forma de manejar a este campamento que se llama Arkansas. En mi territorio, cuando estaba en negocio, estaba por ahí. Entonces yo traspasaba los campamentos para ir al lugar donde yo confié en Jesús como mi Salvador. Y tal vez hay altares en tu vida, pero la pregunta trágica que tengo que hacerles es, ¿hay altares de recordatorios en su vida?
Hay lugares donde puedes regresar y decir, yo recuerdo que Dios hizo esto aquí y cambió nuestra perspectiva. Porque por eso construían altares para conmemorar que Dios había hecho algo. Tienes un altar en el día que entregaste tu vida a Jesucristo para salvación. Yo puedo llevarte a la banca en la cafetería en Salem Springs, Arkansas. ¿Te acuerdas cuando él empezó a escribir otra vez tu historia? Tienes un altar donde puedes dejar atrás para tus hijos y nietos que puedan hablar cuando tu familia decidió seguir a Jesús y no comprometías ese viaje. Tus hijos ya se acostumbraron a que manejes por los altares de atrás y dicen, ay, vamos otra vez. Ya fuiste creado y caminabas de los dos lados a la escuela. Hay cosas más profundas. Estás dejando un camino de altares para la siguiente generación, para que ellos puedan seguir eso cuando tú no estés aquí, puedan ver la historia. Una tela hermosa que has tejido para tu vida, una muestra de que Dios ha sido fiel. ¿Cuáles son los altares en tu vida? ¿Cuáles son los altares? ¿Quiénes son personas en esas historias? Que tú sabes, como yo les dije, uso este ejemplo físico cuando Dios comienza y sigue trabajando. Nunca deja de trabajar. Por eso usamos esta frase, no hay momentos neutros. Cuando está hablando contigo como individuos y nosotros como iglesia decimos, Dios, voy a tomar otro paso. Y sigue mostrándonos una oportunidad abierta, un lugar, como dice la Biblia, una puerta abierta que nadie puede cerrar, y sigues avanzando y sigues avanzando. Va a haber un momento donde vamos a tener que entrar a la fe, pasar de lo que tú puedes hacer a solo lo que Dios puede hacer, y puedes ver en Esdras y Nehemías para construir paredes y templo. Todo lo que pueden hacer no tenían las habilidades profesionales para hacerlo, pero antes de pasar tiene un altar de recordatorio para que puedan voltear atrás y decir, Él ha sido fiel. Entonces sabemos que va a ser fiel en el siguiente paso. ¿Qué de ti? Altares en tu vida. Temporadas en tu vida que puedes apuntar tu familia, que puedes apuntar que tu familia pueda apuntar hacia ahí, a tus hijos, y puedas decirles, Dios es fiel y aquí está, porque donde la verdad de la escritura ha ido desde nomás ser palabras en una página, algo que te has devorado, que has convertido en parte de tu vida, que cuando el escritor dice, he sido joven y ahora he envejecido, pero nunca he visto ningún justo desamparado. Tú puedas ver atrás, y tú estás sentado pensando, no tengo altares, no te sientes ahí y llegas esto de culpabilidad, pero empieza el día de hoy en lo callado de tu alma y decir, Dios, ayúdame a tener una mejor perspectiva para ver más claramente lo fiel que has sido. De hecho, los hijos de Israel probablemente no habían construido un altar de recordatorio en 50, 60 años, y el día de hoy sería un muy buen día para empezar a construir un altar donde pueda recordar lo que Dios ha hecho. Eso me lleva a la siguiente parte de esto, y en el capítulo 3 puedes ir al verso 6, y lo leí ya y lo puedo leer otra vez. Dice, a pesar de que aún no se había hecho los cimientos del templo, desde el primer día del mes séptimo del pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. Luego dieron dinero a los albañiles y carpinteros, a los de Sidón y Tidón, y dieron comida, bebida. Antes de seguir avanzando al siguiente lugar en tu caminar con Dios, un lugar de posibilidad, yo creo que cuando lees Esdras y Nehemías, Dios va a pararnos por un momento de altar para tener perspectiva. Pero antes de avanzar a la siguiente fase, también te va a reorientar y va a voltear tu mente hacia una vida de sacrificio de dar y una vida de sacrificio de servicio. La parte de servicio no vamos a hablar de esto hasta la semana que entra, pero sí quiero hablar de un dar sacrificial y qué requiere de nosotros. Yo no voy a hablar acerca de esta situación de dinero porque estamos en una campaña de edificio. No voy a hablar de esta situación de dinero porque nuestra contadora vino y dijo, necesitamos una ofrenda grande y puedes hacer esto de dinero. De hecho,
He resistido hablar de dinero en esta iglesia por 18 años. Si puedes regresar y verlos todos los mensajes, tal vez encuentras 5 mensajes que he predicado acerca de dar. Yo no estoy hablando acerca de esta situación de dinero para que tú puedas decir el domingo que donde más gente va a la iglesia es Día de las Madres y pueden dar dinero. No estoy hablando de esto. Estamos hablando del libro de Esdras y lo vamos a ver en las siguientes semanas. Esdras y Nehemías a través de todas las escrituras, que cuando Dios nos lleva hacia algo más, nos llama a recordar lo que Él ha hecho y nos recuerda quién es Él, que podemos confiar en Él a través de un dar sacrificial. Y en la semana que entra vamos a ver un servicio sacrificial. Ahora les voy a pedir que vayan a otro pasaje que vamos a ver. Tal vez quieran encontrar su lugar a 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8. Porque quiero hablar con ustedes de esta situación de dar, porque vemos lo que sucede al pueblo judío cuando llega la hora y llegan a la obra de Dios, se convierten en literalmente extravagantemente sacrificial en su dar. Vayan a 2 de Corintios capítulo 8. Y yo me considero a mí mismo ser como que siento el cuarto, creo que es maldición más que bendición. La primera hora siento el norte, siento de esa, que cuando dices dinero la gente dice, oh no, aquí vamos. Relájense. Ya tomamos la ofrenda, pero sí hay cajas en la parte de atrás para poder dejarla ahí. La única forma que yo sé enseñarles acerca de dar sacrificial y una confianza sacrificial es a través de la aplicación de la Escritura. Voy a empezar con esto. Yo no puedo hacer un argumento acerca de lo que nosotros llamamos en la iglesia dar diezmo del Nuevo Testamento. Lo puedo hacer del Antiguo Testamento, pero tienen que tener cuidado cuando haces teología del Antiguo Testamento, porque tiene que alinearse con el Nuevo Testamento. Y pero quiero darles una historia. Y no voy a ilustrar a los libros de ilustraciones. Yo nomás voy a dar historias personales. No quiero dar historias de alguien más, de alguien que tiene una vaca o un granjero. Pero esto es lo que yo sé. Desde una edad muy temprana, mi esposa y yo teníamos padres que nos enseñaron, y lo voy a enseñar, la disciplina de diezmar. Yo me acuerdo el primer cheque que recibí era una persona de limpieza en una iglesia. Y primer cheque, y mi mamá me dijo, ¿ya diste diezmo de ese cheque? Y yo soy como $30, ¿de veras? No, tienes que dar el diezmo, siempre da el diezmo. Diezmo es una palabra antigua que es 10%, tomé el 10% y se lo di a la iglesia. Y eso fue cuando tenía 13 años. Este año voy a cumplir 50 años. Esta ha sido parte de mi vida desde que tengo 13. Y mi esposa se le enseñó lo mismo. Entonces, cheque tras cheque. La primer cheque que hacía era para la iglesia. Y lo voy a decir ahora para que puedan dejar que se absorben. Lo que les voy a enseñar acerca de dar diezmo y ofrendas, si tú no puedes aplicarlo en esta iglesia, entonces les pido que vayan a otra iglesia donde puedan aplicarlo. Yo creo tanto en esta situación. Yo prefiero que sean obedientes en una iglesia en una iglesia que puedan confiar, que ser desobedientes en esta iglesia, en un lugar donde no pueden confiar. Desde que empezamos a dar diezmo de cada cheque. Y aun cuando, yo me acuerdo cuando a veces personas me daban efectivo por cortar su saqueta, yo decía, Dios, no es cheque, tengo que dar diezmo, cosas tontas, pero estás aprendiendo que Dios es el que da todas las cosas. El problema con la doctrina o la enseñanza de dar diezmo y la razón por la que se habla del Antiguo Testamento es que el Nuevo Testamento lo lleva aún más lejos, y el Nuevo Testamento lo lleva a estar dispuesto a dar todo, estar dispuesto a rendir todo para poder confiar en Dios. Así, eso es lo que le digo a las personas cuando quieren alegar conmigo. Yo me quedaría con diezmo, porque cuando llegamos al Nuevo Testamento lo vas a vender todo para seguirme a mí. Entonces mejor quédate con diezmo. Les voy a decir que yo puedo llevarlos hacia altares. Por 3 décadas de matrimonio puedo llevarlos a altares donde nosotros somos pobres y no tenemos ni dinero. El cheque de diezmo sería 0.
y viéndonos diciendo, si damos diezmo, no vamos a tener suficiente dinero para tal cosa. Y aún así, damos diezmo. ¿Por qué es tan importante? Porque probablemente no hay ninguna otra área en tu vida donde vas a tratar de controlar algo y no confiar algo que en tus finanzas. Y las cosas peligrosas es que si Dios te prospera. De hecho, la mayoría de las veces cuando estamos en necesidad fuerte, estamos dispuestos a dar diezmo. Y esa es la razón. Ok, Dios, aquí está. Eres mejor que el banco porque necesito que algo suceda aquí. Y a veces, lo más que Dios nos bendice financieramente, lo menos sacrificial que damos. Pero cuando pasamos este proceso, me acuerdo cuando nos casamos y alguien nos dijo, necesitan asegurarse que su dinero es juntos, tú no tienes tu cuenta y ella su cuenta. Si ustedes viven separados en su banco, se están metiendo en problemas, pero eso es otra situación. Entonces ponemos nuestros recursos juntos, somos una carne. Entonces ponemos todo este dinero juntos. Y yo me acuerdo una historia particular cuando estábamos en seminario y yo era mesero en Chile y tenía 3 hijos. Y yo recuerdo haber pensado, no hay forma que voy a poder escribir el cheque de diezmo. Y nos vimos a los ojos y dijimos, sí. Y era el tiempo de Navidad. Teníamos 3 hijos. Y estaba pensando, ¿qué vamos a hacer? En la ley de Navidad tienes que comprar regalos. Estábamos sentados aquí tratando de ver qué hacer. Y un día suena mi timbre en una casa que no puedo pagar con dinero que no estoy ganando. Y voy a la puerta y la persona que lo entregó se fue y hay una caja. No sé cómo pronunciarlo. Un drill, Ryobi. No sé cómo se dice. No saben tampoco, no es una mujer aquí. Entonces es un drill, un taladro. Yo no sé cómo hacer nada de eso. Si tú me pides que yo arregle algo, tienes que pagar, porque yo no sé. Llega a la puerta y ahí en una caja de una iglesia en un lugar en Nevada, de personas que nunca había conocido, que había escuchado nuestra historia, de alguien que había escuchado nuestra historia en otro estado, en otra iglesia, mandaron una caja llena de regalos a 3 niños que nunca habían conocido. Y luego recuerdo, porque estábamos dando diezmo, tuve que pagar efectivo para el seminario. No tenía dinero, 0. Así que le dije a mi esposa, ¿qué vas a hacer mañana cuando te registres para mañana? No ayuda financiera. Voy a pararme en la fila, voy a registrarme en las clases cuando llegue al cajero y le voy a decir, ¿tienes dinero ahí para mí? Porque yo no tengo dinero, de veras, estoy en serio. Y el día que fui a registrarme, antes de registrarme, fui al correo y estaba el dinero ahí para que yo pagara mis clases. Puedo contarles historia tras historia. Puedo contarles historia tras historia de cómo Dios ha provisto para nosotros desde la universidad para nuestros hijos o carros o cualquier otra cosa. Y les estoy contando esto. Les estoy diciendo esto no para que ustedes salgan y den $10 esperando que Dios les dé 1,000. Les estoy contando porque hay múltiples veces donde todavía teníamos que tomar leche en polvo y comer arroz. Pero Dios ha sido fiel. Y yo sospecho que la mayoría de ustedes en este salón nunca han probado esos límites con Dios pasado la primera vez que vieron que Él suplió la necesidad. Así que yo les diría, un mínimo para ti como seguidor de Jesús es 10%. La Biblia lo llama los primeros frutos. Y escribes el cheque y se lo rindes a Él. Y he tenido personas que me preguntan, ¿el 10% es lo que tú das a todas las cosas? No. Damos 20% de nuestro ingreso y el primer 10% siempre va a la iglesia y siempre ha sido así. Y aun cuando no era miembro de la iglesia y estaba viviendo en otro estado y ciudad y no podíamos encontrar una iglesia, si íbamos más de una semana a una iglesia les dábamos 10% y no me importaba. No era mi dinero. De hecho, nada de eso es mi dinero. Y les voy a contar otra cosa. Entre más tiempo caminas con Jesús, vas a tener siempre atrás de tu mente el hecho de que Él puede pedirme cualquier cosa de mí, yo se lo doy. Porque no puedes usar esta frase que es una calcamonía. No puedes dar más de lo que Dios espera. Nunca puedes confiar en Él suficiente. De hecho, si alguien llega conmigo y me dice, creo que Dios me está llamando a venderlo todo,
Yo diría, asegúrate y luego prepárate. Yo digo todo eso para recordarte lo que dije hace un minuto. Si tú no puedes confiar en Dios, y lo voy a decir con diezmo, solo para usar esa palabra, si no puedes dar diezmo aquí, ve a una iglesia donde puedas darlo. Yo te diría, especialmente si eres líder en negocio, si tú no emprendes a dar el diezmo, estás deteniendo la mano de Dios de bendecir el negocio, tu negocio. De hecho, tal vez pudieras estar apretando el tiempo cuando te puedes sacar de tu negocio porque no puede confiar en ti con sus recursos. Esta situación de poder confiar en Él con recursos viene con cuánto das y cuánto regresas. Esta es la historia. ¿Se acuerdan en Navidad cuando tienen los calcetines? Si no hacen Navidad, pues no escuchen ahorita, pero y tú sabes cómo llega el dulce, los dulces y cómo llegan a los calcetines. Ustedes saben cómo llega ahí el dulce y esa mañana los niños están abriendo los dulces o lo que sea y tú les dices a niños, ¿me regalas unos? Y ellos dicen, no. ¿Les ha pasado eso? Si alguno de ustedes tiene hijos en Navidad, puedes dar muchas cosas. Lo compartes y ellos dicen no. Y luego tú lo que quieres decir es, no nada más te traje al mundo, pero te puedo sacar del mundo. No nada más, no es tu teléfono, es mi teléfono. No es tu cuarto. Yo compré este cuarto, tú duermes en mi cama. ¿Saben de qué estoy hablando? El día de hoy, todo lo que tú tienes le pertenece a Él. Todo. Él dice en las Escrituras, yo no necesito tus ofrendas, yo no necesito ovejas, no necesito vacas, no hay nada que puedas hacer para mí, pero no hay nada más cerca a tu alma que tus recursos. Eso es la razón. Somos llamados a confiar en Él sacrificialmente en las finanzas. Y hizo lo mismo estas personas. Al punto donde antes de que ellos entraran para poder que se han construido un templo y una pared, tenían que dar sacrificialmente de lo que ellos no tenían para que Dios los confiaran en Dios para lo que ellos no podían proveer a ellos mismos. Espero que hayan encontrado 2 Corintios capítulo 8 para enseñarles esta promesa. 2 Corintios capítulo 8, verso 3. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Eso es tan importante porque no quiero que salgan de ahí que diga Peyton nos está torciendo el brazo. No conozco en esta iglesia quién da, yo no veo quién da, quién no da. Yo no tengo la lista de top 10, no tengo nada de eso. Cuando empezamos a construir esta iglesia, tuvimos un consultor tratar de enseñarnos cómo tener dinero y dijo, necesito tu lista de top 10 para hablar con ellos. Y dije, ¿qué es eso? Los dadores, los top 10, y dije, no sé quiénes son, y yo no sé quiénes son. Si ustedes son uno de esos que piensan, Él sabe. No te conozco y no te quiero conocer. No vamos a poner un edificio con tu nombre, no vamos a poner árboles que tengan nombres de personas, ni renombrar concreto con tu nombre. Este es entre tú y Jesús. Si tú estás buscando una iglesia que pongan un edificio con tu nombre, ve a otro lado. Y de eso estoy hablando, de esta situación. Es lo que Dios está haciendo en tu corazón. Así que vean verso 4, dice, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos. Antes de leer el resto del verso 5, recuerden lo que les dije en el Nuevo Testamento con Ezra. Antes de entrar a este siguiente momento con Dios, habían marcadores de recordatorios de la fidelidad de Dios y un dar sacrificial. Verso 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Ese es el orden. Si ustedes tienen luchas en su vida el día de hoy, no piensen a dar porque quieren que Dios cambie la lucha.
Dar es una situación de obediencia y luego continúas viendo lo que Dios va a hacer. La semana que entra vamos a hablar de esta cosa de servicio que se convierte aún más interesante que esta pieza. 2 cosas esta mañana. Mientras entran a un paso nuevo de su caminar con Dios, hay un momento de pausa donde ves hacia atrás antes de seguir hacia adelante. Y parte de ver hacia atrás es ver su fidelidad, cómo has continuado, confiar sacrificialmente a través del dar de tus recursos. 1 minuto y les quiero recordar la historia de mi amigo judío en Israel. Estábamos viajando juntos y estábamos hablando acerca de la historia judía de los cristianos y dijo, déjame recordarte de una declaración de nuestros antecedentes, un proverbio judío, y dijo, enseñamos a nuestros hijos a mover hacia adelante caminando al revés. Y lo que quería decir era, no puedes mover hacia adelante bien hasta que consistentemente estás viendo atrás y aprendiendo de dónde vienes. Muy seguido hacemos eso y nomás un vistazo hacia atrás. Ok. Y él me dijo que recuerda eso. Dios continúa dirigiéndote hacia adelante, pero tú tienes que seguir viendo hacia atrás lo fiel que has sido y puedes seguir contando historias de lo fiel que fue. Lo mismo con su dar, con el dar de ustedes y todo en su vida. Vean su fidelidad, vean mientras están comprometiéndose. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu gracia y misericordia en este campus y en Odessa y en el norte. Les das a las personas la libertad de tal vez orar con nosotros al frente, con Jeff y otros, mientras tengan la necesidad de ir al cuarto de oración. Gracias por amarnos. Gracias por la realidad de que si tuviéramos una conversación pudiéramos contar historia tras historia de tu fidelidad. Y te doy gracias que tú eres fiel y que las escrituras tienen razón. Podemos ser jóvenes o grandes, pero nunca hemos sido visto justo desamparado. Te pido tu bendición en este día. Gracias por tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan muy buena tarde.